Continuamos ahora con la tercera parte. En el punto 1, Monseñor de Segur nos habla de la eternidad de las penas. Nos dice, la eternidad de las penas del infierno es una verdad de fe revelada. Dios mismo ha revelado a sus criaturas la eternidad de las penas que le esperan en el infierno. Si son bastante insensatas, perversas, ingratas y enemigas de sí mismas para rebelarse contra las leyes de su santidad y de su amor. Recuerda, caro lector, los numerosos testimonios ya citados en el curso de esta obrita, casi siempre recordándonos la revelación misericordiosa que se había dignado hacer de esta verdad saludable a nuestros primeros padres. El Señor habla de la eternidad de las penas del infierno, al mismo tiempo que de su existencia. Así, por boca del patriarca Job y de Moisés, nos declara que en el infierno reina horror eterno. Job capítulo 10, versículo 22. El texto original es aún más fuerte, significando la palabra sempiternus, siempre eterno, como si dijese eternamente eterno. Por medio del profeta Isaías, nos repite la misma enseñanza, pues no habrás olvidado aquel terrible apóstrofe que dirige a todos los pecadores. ¿Quién de vosotros podrá habitar en el fuego devorador, en las llamas eternas? Aquí también encontramos el adjetivo sempiternus. Isaías capítulo 33, versículo 14. En el Nuevo Testamento aparece con frecuencia en los labios de nuestro Señor y en la pluma de sus apóstoles la eternidad del fuego y de las penas del infierno. Recuerda otra vez, amado lector, algunos extractos que hemos citado. Trasladaré únicamente aquellas palabras del Hijo de Dios que resumen solamente todas las demás y son la sentencia que presidirá a nuestra eternidad. Venid, benditos de mi Padre, y entrad en posesión del reino que os ha sido preparado desde el principio del mundo. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, que ha sido preparado para el demonio y sus ángeles. Mateo, capítulo 25, versículo 31 y 41. El adorable juez añade, estos irán al suplicio eterno, y los justos entrarán a la vida eterna. Ver Mateo, capítulo 25, versículo 46. Estos oráculos del Hijo de Dios no necesitan comentarios. En su luminosa claridad apoya la Iglesia 19 siglos a su divina enseñanza soberana e infalible, tocante a la eternidad propiamente dicha de la beatitud de los elegidos en el cielo y de las penas de los condenados en el infierno. La eternidad, pues, del infierno y de sus terribles castigos es una verdad revelada, una verdad de fe católica, tan cierta como la existencia de Dios y los demás misterios de la religión cristiana. El infierno es necesariamente eterno, a causa de la naturaleza misma de la eternidad. Mucho tiempo ha que la natural debilidad del entendimiento humano se dobla bajo el peso del terrible misterio de la eternidad, de los castigos de los condenados. Ya en tiempos de Job y de Moisés, 17 o 18 siglos antes de la era cristiana, ciertos entendimientos ligeros y ciertas conciencias muy cargadas hablan de la mitigación, ya que no del término, de las penas del infierno. Imagínense, dice el libro de Job, que el infierno decrece y envejece.
Ver Job capítulo 41, versículo 23. Hoy día, como en todas las épocas, esta tendencia a mitigar y abreviar las penas del infierno encuentra abogados más o menos directamente interesados en el asunto. Pero se engañan sobre que su suposición no descansa sino en la imaginación y es directamente contraria a las afirmaciones divinas de Jesucristo y de su Iglesia. Parte de un concepto absolutamente falso de la naturaleza de la eternidad. No solo no tendrán término, ni alivio alguno las penas de los condenados, sino que es metafísicamente imposible que lo tengan, pues a ello se opone, de una manera absoluta, la naturaleza de la eternidad. La eternidad, en efecto, no es como el tiempo, que se compone de una sucesión de instantes, añadidos los unos a los otros, y cuyo conjunto forman los minutos, las horas, los días, los años y los siglos. En el tiempo se puede variar, precisamente porque se tiene el tiempo de variar. Pero si delante de nosotros no tenemos día, ni hora, ni minuto, ni segundo, ¿no es evidente que no podemos pasar de un estado a otro estado? Pues esto es lo que sucede en la eternidad. En ella no hay instantes que se sucedan a otros y que sean distintos. La eternidad es un modo de duración y de existencia que no tiene nada de común con el de la tierra. Podemos conocerlo, mas no podemos comprenderlo. Es el misterio de la otra vida, el misterio de la duración de Dios, que un día ha de ser nuestra duración. La eternidad, conforme dice Santo Tomás, con la tradición, es toda entera a la vez, tota simul. Ver la Summa Teológica al suplemento, en la parte 1, cuestión 10, 1c. Y sigue diciéndonos Monseñor Segur: es un presente siempre actual, indivisible, inmutable. Allí no hay siglos acumulados sobre siglos, ni millones de siglos añadidos a otros millones. Son modos estos del todo terrestres y meramente imaginarios de concebir la eternidad. Lo repito, la naturaleza misma de la eternidad, que no se parece en nada a las sucesiones del tiempo, hace que en ella sea radicalmente imposible todo cambio, ora en bien, ora en mal. Con respecto a las penas del infierno es, pues, imposible todo cambio. Y como la cesación o la simple mitigación de dichas penas constituiría necesariamente un cambio, debemos concluir con entera certeza que las penas del infierno son absolutamente eternas, inmutables, y que el sistema de las mitigaciones no es más que una flaqueza del entendimiento o un capricho de la imaginación y del sentimiento. Lo que acabo de resumir sobre la eternidad, lector amado, es quizás un poco abstracto, pero cuanto más reflexiones sobre ello, tanto más comprenderás su verdad. Como quiera que sea, comprendámoslo o no lo comprendamos, descansemos en ese punto sobre la clarísima y muy formal afirmación de nuestro Señor Jesucristo, y digamos con toda la sencillez y certidumbre de la fe: creo en la vida eterna, esto es, en la otra vida, que será para todos inmortal y eterna, para los buenos, inmortal y eterna en las bienaventuranzas del paraíso, para los malos, inmortal y eterna en los castigos del infierno. Un día San Agustín,
obispo de Hipona, se ocupaba en escudriñar, hasta el punto que podía hacerlo su poderoso entendimiento, la naturaleza de la eternidad. Investigaba, profundizaba, y tan pronto descubría, como se sentía detenido por el misterio, cuando repentinamente se le aparece entre rayos de luz un anciano de venerable presencia y todo resplandeciente de gloria. Era San Jerónimo, que de edad de cerca 100 años acababa de morir muy lejos de allí, en Belén. Y como San Agustín mirase con asombro y admiración la celestial visión que representaba a sus ojos, «El ojo del hombre no ha visto», le dice el anciano, «la oreja del hombre no ha oído, y el entendimiento del hombre no podrá jamás comprender lo que tú buscas». Y desapareció. Tal es el misterio de la eternidad, ya en el cielo, ya en el infierno. Creamos humildemente y aprovechemos el tiempo en esta vida, a fin de que cuando cesará para nosotros el tiempo, seamos admitidos en la eternidad feliz y podamos, por la misericordia de Dios, evitar la otra. Otra razón de la eternidad de las penas: la falta de gracia. Aun cuando el condenado tuviese delante de sí el tiempo para poder variar, para convertirse y alcanzar misericordia, aquel tiempo no podría servirle. ¿Y por qué? Porque existiría siempre la causa de los castigos que sufre, cuya causa es el pecado, el mal que ha elegido en la tierra. El condenado es un pecador impenitente, inconvertible. No basta, en efecto, el tiempo para convertirse. ¡Ay! Lo vemos demasiado en este mundo. Vivimos en medio de gentes a las que Dios bondadoso espera 10, 20, 30, 40 años, y a veces más. Para convertirse es necesario, además, la gracia. No hay conversión posible sin el don esencialmente gratuito de la gracia de Jesucristo, la cual es el remedio fundamental del pecado y el primer principio de la resurrección de las pobres almas que el pecado ha separado de Dios y arrojado así a la muerte espiritual. Jesucristo ha dicho: «Yo soy la resurrección y la vida», y por el don de su gracia resucita a las almas muertas y las conserva luego en la vida. En su omnipotente sabiduría, este soberano Señor ha dispuesto que nos sea dada su gracia únicamente en esta vida, que es el tiempo de nuestra prueba, a fin de evitarnos la muerte del pecado y de hacernos crecer en la vida de los hijos de Dios. En el otro mundo no hay tiempo de gracia ni de prueba, es el tiempo de la eterna recompensa para aquellos que habrán correspondido a la gracia viviendo cristianamente. Es el tiempo del castigo eterno para aquellos que, rechazando la gracia, habrán vivido y muerto en el pecado. Tal es el orden de la providencia, y nada lo cambiará. Así pues, en la eternidad ya no habrá gracia para los pecadores condenados. Y como sin la gracia es absolutamente imposible arrepentirse con eficacia, y aquella es necesaria para alcanzar el perdón, no será éste posible. Subsiste siempre la causa del castigo, y subsiste éste igualmente, ya que no es sino el efecto del pecado. Sin gracia no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conversión. Sin conversión no hay perdón. Sin perdón no puede haber alivio ni término de la pena. ¿No es esto racional? El más rico del Evangelio no se arrepiente en el infierno. No dice: me arrepiento
no dice he pecado, sino que dice sufro horriblemente en estas llamas. Lucas capítulo 16, versículo 24. Es el grito del dolor y de la desesperación. No piensa en implorar el perdón, sino que piensa en sí mismo y en su alivio. El egoísta pide en vano la gota de agua que podría refrescarlo. Lucas capítulo 16, versículo 26. Esta gota de agua es el toque de gracia que lo salvaría, pero se le responde que esto es imposible. Detesta el castigo, no la falta. Esta es la terrible historia de todos los condenados. Aquí están la ciudad de Dios y la de Satanás como vecinas. Es posible pasar y volver a pasar de una a la otra. El bueno puede hacerse malo y el malo hacerse bueno. Mas todo esto cesará al tiempo de la muerte. Entonces las dos ciudades serán irrevocablemente separadas. Como dice el Evangelio, no se podrá pasar ya de la una a la otra, de la ciudad de Dios a la de Satanás, del paraíso al infierno, ni de este al paraíso. En esta vida todo es imperfecto, el bien como el mal. Nada hay definitivo. Y como la gracia de Dios no se niega jamás a nadie, es posible siempre librarse del mal, del imperio del demonio, de la muerte del pecado, mientras se permanece en este mundo. Mas, como ya he dicho, esto es patrimonio de la vida presente. Y desde que un hombre en estado de pecado mortal ha exhalado el último suspiro, todo cambia de faz. Sucede al tiempo la eternidad. Ya no existen momentos de gracia y de prueba. Ya no es posible la resurrección del alma. Y el árbol caído a la izquierda permanece eternamente a la izquierda. Así pues, la suerte de los condenados está por siempre fijada, sin que sea posible cambio alguno, mitigación, suspensión, cesación alguna de sus castigos. Fáltales no solo el tiempo, sino también la gracia. Tercera razón de la eternidad de las penas: la perversidad de la voluntad de los condenados. La voluntad de los condenados está como petrificada en el pecado, en el mal de la muerte sobrenatural, que es lo que hace que en esta vida pueda un pecador convertirse. En primer lugar, como ya lo hemos dicho, porque tiene el tiempo y la bondad de Dios le concede siempre la gracia, pero también porque es libre, porque su voluntad puede, a su elección, volver hacia Dios. Apartarse de su Dios el pecador por un acto de libre voluntad, y por otro acto de libre voluntad, mediando la gracia de Dios, vuelve a Él, se arrepiente, y como otro hijo pródigo, entra perdonado en la casa paterna. Mas el momento de la muerte sucede con la libertad lo que con la gracia. Se ha acabado, ha concluido para siempre. Ya no se trata entonces de elegir, sino de permanecer en la que se ha elegido. ¿Habéis escogido bien? La vida. Poseeréis por siempre el bien y la vida. ¿Habéis escogido locamente el mal y la muerte? Estaréis en la muerte y estaréis para siempre, porque lo habéis querido cuando podías quererlo. Esta es la eternidad de las penas. Actualmente se enseña aún en el Palacio de Versalles el aposento en que murió Luis XIV, el 1 de septiembre de 1715, con los mismos muebles y en particular el mismo reloj.
Por un sentimiento de respeto hacia aquel gran rey, se detuvo el péndulo en el momento en que exhaló el último suspiro, a las 4:31, sin haberlo tocado después más, y por consiguiente, hace más de 160 años que la aguja inmóvil del cuadrante marca las 4:31. Es una viva imagen de la inmovilidad en que entra y permanece la voluntad del hombre en el momento en que deja esta vida. La voluntad, pues, del pecador condenado, continúa necesariamente siendo la que era en el momento de la muerte. Tal cual es, queda inmóvil, eternizada, si así puede decirse. El condenado, dice San Bernardo, quiere siempre y necesariamente el mal que ha hecho. El mal y él no forman más que uno. Es como un pecado viviente, permanente, inmutable. Así como los bienaventurados, no viendo a Dios, sino en su amor, lo aman necesariamente, así también los condenados, no viendo a Dios, sino en los castigos de su justicia, necesariamente lo aborrecen. Pregunto ahora, ¿no es de rigurosa justicia que recaiga sobre una perversidad inmutable un inmutable castigo y que una pena eterna, siempre la misma, castigue una voluntad eternamente fijada en el mal, eternamente apartada de Dios por la rebelión y el odio, una voluntad decidida a pecar siempre? De lo que acabamos de decir, como de lo que precede, resulta de una manera evidente que en el infierno, no teniendo los condenados el tiempo, ni la gracia, ni la voluntad de convertirse, no pueden ser perdonados, sino que deben de toda necesidad sufrir un castigo inmutable y eterno. Finalmente, y como rigurosa consecuencia, que las penas del infierno no solo no tendrán fin, sino que tampoco son susceptibles de las disminuciones o mitigaciones que quieran suponerse. Concluimos así el punto 1 de la tercera parte, donde Monseñor Segur nos invitó a escuchar acerca de la eternidad de las penas, y que es una verdad de fe revelada, esa eternidad de las penas. Y nos invita ahora a escuchar en la tercera parte, punto 2, lo siguiente. Si es verdad que Dios sea injusto, castigando con penas eternas las faltas de un momento. Quedamos entonces a la escucha.